En 18 meses de gestión hay números que cuentan. 398 coordinaciones locales de educación funcionando en municipios. Cuentan que trabajamos en comunidad para mejorar la educación. 14 nuevas sedes de la Universidad Provincial en construcción. Cuentan que por primera vez la educación superior llega al interior del interior, para que la juventud no tenga que emigrar, para federalizar el acceso a la universidad e igualar oportunidades. Gestión Martín Yarlora. En un mundo donde el invierno es sinónimo de frío, existe un fenómeno excepcional: el invierno cordobés. Un clima templado que da la libertad de disfrutar mucho más. Nuevos sabores, nuevas experiencias y muchas opciones para disfrutar la naturaleza. Cómodo, un invierno con sol y un abrigo, pero tranqui. Vení a disfrutar el sol del invierno. Córdoba, disfruta más fácil. Queridos vecinos, hoy es un día histórico. Reasumimos el servicio integral de cloacas de Villa Carlos Paz y para la región. Cumplimos. Vamos a reducir el 50% de la tarifa integral de agua y de cloaca comparándonos con lo que cobraría la cooperativa integral. Hemos puesto fin a 10 años de ilegalidades, de corrupción de estos delincuentes, de los dirigentes de la cooperativa integral, y con el apoyo de la casta corporativa local, integrada por los sectores del kirchnerismo y la mayoría de la dirigencia de la oposición. Durante 10 años, estos delincuentes nos cobraron en forma indebida más de 54.000 millones de pesos. Hoy necesitamos una inversión mínima que supera los 2.000 millones de pesos para poner en funcionamiento el sistema de diques locales de Villa Carlos Paz. Declaramos la emergencia ambiental. Nos pudrieron los ríos y el lago de la ciudad. Esta declaración ha sido avalada por dictámenes de profesionales con conocimiento específico en esta materia, en la cual expresan que hay un posible riesgo potencial de daño a la salud pública y al ambiente de la región. Villa Carlos Paz en Soledad es el único municipio de la región que permanentemente población que ya tiene el servicio. Llegó el frío posta y Genesio te abriga como se debe. Encontrá lo mejor en calefacción eléctrica desde 20.000 pesos o aprovecha a 4 cuotas sin interés con 10% de descuento en calefacción a gas. Comprá online en genesiohogar.com.ar. Último momento. Buenas noches, comenzamos una nueva noche de decisión aquí por Canal 2 de CPTV. Estamos con Virginia Guevara. Hola, Virgi. ¿Qué tal, Fernando Agüero? Buenas noches, ¿cómo están? Una semana ya más tranquila en lo local, con la elección del Defensor del Pueblo ya pasada, resuelta. Aunque con coletazos que vamos a analizar en este programa. Sí, en los últimos bloques. También hay mucho tole-tole a nivel nacional con varias cosas. Un avión que trajo valijas y que no se controlaron, por un lado, y la presentación que vamos a hablar en otro bloque, de Javier Milei en esta iglesia evangélica del Chaco, con un discurso muy fuerte y muy duro contra la justicia social, lo cual no solo molestó al peronismo y a la iglesia, que es de donde viene la justicia social del peronismo, sino también a otros pastores, ¿no? Exactamente, sí. Porque eso se contradice bastante con muchas de las actividades que desarrollan las iglesias evangélicas. Pero también en este programa, porque estamos exactamente en las horas previas a que eso ocurra, se acaba de anunciar de parte del Gobierno Nacional que el presidente no va a viajar a Tucumán, donde se preparaba el acto del Día de la Independencia. La decisión de Milei de no viajar llegó luego de que los gobernadores empezaron a bajarse de a uno y finalmente solo habían confirmado la presencia
3 mandatarios provinciales. Si recordamos, el año pasado estaban todos. Dice que es por la niebla él. Él dice que no va por la niebla, pero lo real es que la tensión política que existe en este momento entre las provincias y el gobierno nacional es el más alto en el año y medio de la gestión de Javier Milei. No solo se refleja esto en el hecho de que no vayan a Tucumán, sino en la verdadera batalla que se está dando en el Congreso Nacional. Claro, que está, bueno, está en juego el tema de las jubilaciones de nuevo. Exactamente. En el Senado podría tratarse la semana próxima, el jueves próximo, después del feriado de mañana, un aumento del 7,2% para las jubilaciones nacionales, una suba del bono que perciben los jubilados de menores ingresos de 70.000 a 110.000 pesos, la restitución de las moratorias previsionales. Esos son todos proyectos que ya pasaron en diputados, fueron aprobados, y si el Senado los aprueba podrían ser ley. El presidente ya dijo que eso sería vetado, pero a tal punto llega la tensión entre los gobernadores y la nación que en este momento en ambas cámaras estarían en circunstancias de resistir un veto presidencial. Por eso que explícame cómo es, o sea, se veta. Exactamente, tenés que resistirlo con 2/3 de los votos. Entonces, tiene que volver de nuevo a las cámaras. Exactamente. Bien. Si las cámaras dicen, insisto con esto, vuelvo a aprobarlo, ya no tiene más posibilidad de vetarlo. En diputados, por otra parte, están todavía sesionando hoy para tratar de dictaminar otros 2 proyectos súper importantes. Uno es el de financiamiento universitario, que presentaron todos los rectores de las universidades. El año pasado un proyecto similar fue vetado. Sí, claro. Y además ahí se está tratando el tema del presupuesto del Garrahan. O sea, son cosas fundamentales, proyectos importantes. Todo ese cúmulo de proyectos implica casi 2 puntos del Producto Bruto, razón por la cual el tema del equilibrio fiscal podría llegar a tener un cimbronazo. Pero bueno, los gobernadores dicen ese equilibrio fiscal deja afuera los derechos de las provincias, los pactos establecidos, las leyes en vigencia. Entonces es como que al año y medio y a las puertas de un periodo electoral ha llegado la situación a un punto difícil para el gobierno nacional. Bien, ya tenemos el primer entrevistado, lo hemos convocado a Francisco Tamarit, ex rector de la Universidad Nacional de Córdoba, doctor en física, y lo convocamos porque queríamos charlar con él de algunas cuestiones que tienen que ver con la inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con la política, pero también cómo se nos ha metido en casi todo lo que hacemos en el día a día, aunque no lo sepamos incluso. Exactamente, y en la política también, aunque no lo sepamos. Bueno, lo saludamos a Francisco. ¿Cómo te va, Francisco? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, primero queríamos presentarte como, yo me enteré hace muy poco, que no sos solo uno de los primeros que investiga la IA en nuestro país, sino que fue lo primero que hiciste como una vez que te recibiste de físico, como un doctorado que en los 80 se empezaba a hablar de esto, ¿no? Sí, así es. No de la inteligencia artificial, pero sí se empezó a hablar en los 80 de esta herramienta que llamamos redes neuronales, que son, bueno, grandes armados de neuronas artificiales, y esto comenzó en los años 80. Justo cuando comenzaba, yo me recibí físico y comencé mi doctorado en este tema. ¿Y desde cuándo es que sí empezó a hablarse de inteligencia artificial y a verse la implementación en la práctica? Mira, hubo un momento muy importante y fue el año 2006 para el mundo académico, porque en el año 2006 empezamos a poder construir redes neuronales muy grandes. Habían pasado varias cosas, en particular teníamos computadoras ya muy rápidas. Ya
había muchos datos, porque hacía años que estaban circulando los teléfonos celulares, las cámaras, los micrófonos. Hoy disponemos de un gran volumen de datos que nosotros mismos vamos generando. Y el segundo momento importante quizás es el año 2010, donde se hace una gran competencia para ver quién hacía una mejor inteligencia y se obtienen resultados muy importantes. Era una competencia que ya venía de hacía tiempo, pero en ese año hay una mejora sustancial. Y el momento más importante quizás es cuando aparece el chat GPT-4, ¿no? El último momento. Esto aparece con esta máquina que puede conversar con nosotros, que puede resumir texto, que puede traducir, y que lo hace con mucha suficiencia, lo hace muy bien. Claro, se equivoca, como nos equivocamos también nosotros, no es infalible, no es un oráculo, es una máquina que nos imita, que se alimenta de lo que nosotros escribimos, de lo que nosotros hablamos, de lo que nosotros generamos cotidianamente. Entonces, ahí hay un movimiento realmente muy impactante para la sociedad, ¿no? Quizás porque, como pensamos que los seres humanos tenemos más valor que otras especies, lo cual es bastante discutible, pensamos que lo que nos diferencia de las otras especies es sobre todo la manipulación del lenguaje. Esta máquina vino a hacer algo que nosotros pensábamos que solo nosotros podíamos hacer. Pero fíjate que hoy también pueden hacer videos, pueden hacer dibujos, pueden hacer fotos. O sea, hoy sobrepasa en algún sentido nuestras habilidades. Todavía no son inteligencias muy generales, no son máquinas como nosotros, que como nosotros puedan administrar muchos problemas a la vez. Esa es una habilidad que tenemos los animales muy grande. Nuestro cerebro hace muchas cosas en paralelo, constantemente. Recuerda, piensa, almacena información, resuelve problemas, pero a su vez, bueno, se encarga de nuestra temperatura corporal, de nuestra presión arterial, se encarga de que cada célula sepa qué hora del día es. Bueno, esto es lo que nosotros llamamos una inteligencia general. Pero en los campos específicos a donde competimos con la inteligencia artificial, o sea, cuando ella tiene que hacer pocas tareas, ella en general nos supera en promedio a nosotros. Francisco, ¿cuándo empezaste a notar que este tema se introducía en el terreno de la política? Yo creo que un poco se pudo ver el trabajo que se hizo con la primera campaña de Trump. No sé si directamente con la inteligencia artificial, sí, pero sí con más redes sociales. Claro, con clasificación, pero creo que se lo usó también para clasificar un poco los likes de la gente. Pero de ahí para acá, ahora se están viendo cosas muy nuevas y raras también. Sí, en el año 2013, con la elección de Trump, pues ya había habido algunos experimentos previos, acuérdense del Brexit, había habido un trabajo muy bien hecho en una elección en Trinidad y Tobago, que había servido de modelo. Ahí se hizo una pequeña red neuronal, ni siquiera era muy grande, y los datos que la alimentaron se sacaban de Facebook, de los likes que nosotros me gusta que ponemos en Facebook. Eso, bueno, permitió de alguna forma dar vuelta a algunos distritos en Estados Unidos y sobre todo en Inglaterra, ¿no? En un tiempo muy corto permitió revertir, combinando, como ustedes bien decían, como bien decía Fernando, una inteligencia artificial que permitía clasificar al votante. Lo ponía en un grupo, lo ponía en una categoría, y a esa categoría se le dirigían mensajes muy especializados, ¿no? Que dependían de la categoría en la cual vos estabas. Y a partir de entonces todo se usa, no se ha dejado de usar. Claro que son tecnologías muy caras, a las cuales no todos los sectores pueden acceder, no todos los partidos pueden acceder a esas tecnologías. Y bueno, es muy difícil de controlar el buen uso de esas tecnologías también, ¿no? Es un problema ético importante que enfrentamos las sociedades. Bueno. Estos días, en Córdoba tuvimos la primera evidencia del uso. En pocos días hubo dos cosas importantes cuando cerraba la campaña para la elección de legisladores porteños. Apareció un video de Macri diciendo que bajaba su lista y eso era falso. Y la semana pasada apareció un video de Martín Yarlora también diciendo cosas
Sí. contrarias a lo que piensa. El día de la elección de Carlos Paz esto no salió a ningún lado. Circuló por WhatsApp un mensaje del intendente Avilés mandando a votar a votar, pero era igual la voz, fue un mensaje solo de audio. Sí, claro. Eso es terrible, ¿no? Que es algo a lo cual nos vamos a tener que acostumbrar, así como estamos rodeados, vivimos con infracciones, con delitos, porque hay gente que delinque. Bueno, vemos que esto también llega a la política. Lamentablemente todavía no tenemos un sistema jurídico muy digitalizado, muy adiestrado para resolver este tipo de problemas. Sabemos que estas discusiones jurídicas llevan tiempo, llevan debates, y bueno, hay una zona gris en la cual yo veo que los políticos se aprovechan, ¿no? No está tipificado el delito. Bueno, algunos dicen que advierten que es una mentira, lo cual me parece que es muy malintencionado, porque pues esos videos se editan y se quitan las partes donde se advierte. Como Bueno, ocurrió en tenemos el que caso aprender. de Loredo, claramente. Claro. Enseguida empezó a circular la imagen y ya no decía asistido Claro. por inteligencia artificial. Y a mí, lo que más me impresionó el caso de Loredo, porque en el caso de Macri nunca quedó claro quién había sido, nadie asumió, Sí. nadie se hizo responsable. No sé cómo fue en el caso de Carlos Paz, pero en el caso de Loredo a mí lo que más me llamó la atención fue la justificativa de él, a posteriori, reivindicando lo que había hecho como algo interesante, chistoso, creativo. Bueno, a mí esas cosas me preocupan, ¿no? Me preocupan porque tampoco veo mucha reacción en la sociedad como tal. No recibió más repudio que el de Yarlora y su gente. Me parece que estamos corriendo un riesgo al ser tan permisivos, tan tolerantes. En algunos casos te diría que causa gracia, ¿no? Pero bueno, hay que pensarlo muy bien. Esto había pasado en la campaña de Lula, en la última campaña de Lula versus Bolsonaro, en la cual ganó Lula, ya había aparecido un video bastante bien hecho. Pero lo que se observa también es que cada vez se hacen mejores, ¿no? Claro. Cada vez es más parecida la voz, cada vez la gestualidad está más sincronizada con la voz. Entonces, bueno, esto nos puede pasar en cualquier ámbito de la vida, porque yo puedo mañana recibir un video diciendo que una hermana mía me pide algo y bueno, lo pueden convencer, ¿no? Hasta ahora se hacía con el teléfono, ¿no? Las trampitas habituales, estos delitos se hacen con el teléfono. También parecería demasiado pedirle a la justicia que resuelva eso, ¿no? Me parece que es un acuerdo de convivencia, como en el pasado o en el presente es no mentir, es entender que el uso de la inteligencia artificial para desvirtuar lo que dice otra persona es una mentira, claro, y debería ser por lo menos repudiado, o que exista alguna norma para las campañas o entre pares donde nos pongamos de acuerdo, esto no se hace. En el periodismo también pasa, y es un riesgo enorme, porque cuando son verosímiles las imágenes o las voces, la posibilidad de cometer un error es grande. Sí. ¿Y dónde ves que un uso que te interesa y que decís, acá qué bien que está, qué bueno que se aplique a esto, qué bien funciona, o que haya un aporte a la vida, un aporte social de la inteligencia artificial? Bueno, hay algunos campos donde funciona muy bien, por ejemplo la salud, ¿no? No para reemplazar al técnico o al médico, pero sí para ayudarlo a interpretar, porque si ella se alimenta, si ella aprende de un volumen muy grande de imágenes, por ejemplo, o de historias clínicas, entonces ella tiene la capacidad de ayudar al médico en revisar grandes volúmenes de datos en poco tiempo, extraer datos de un número grande de experiencias. Entonces es realmente muy, muy, muy importante lo que vemos que está pasando con la salud. Nos alivia todo el trabajo. Yo pienso que un punto muy importante que todavía no sabemos muy bien cómo resolver es el tema de la educación. Cómo hacer que la IA ayude a los niños, a los jóvenes y a todos en general a lo largo de la vida, que la podemos usar para aprender. Eso es algo en la cual estamos muy, muy involucrados en la academia, en todo el mundo. Hay muchos estudios en este momento diciendo, bueno, comparando diferentes grupos. Yo creo que nosotros vamos a tener que pensar muy pronto como sociedad qué vamos a hacer con estos temas
a lo largo de la educación básica. No puede ser que los chicos no hablen de esto en la escuela, que no puede ser que no tengan elementos, no puedan jugar a programar, aunque sea mínimamente. Me parece que todas las jurisdicciones deberían articular políticas, y en eso también nuestro lado, el lado del mundo de la academia, tiene que aportar. No certezas, porque no tenemos certezas todavía, esto es muy nuevo, pero sí experimentar, discutir, estudiar qué pasa en otros lugares, compartir. Y esto yo creo que puede ser un cambio importante en la educación. Una pregunta que hoy aparecía en el mundo académico es, cuando los chicos usan estas tecnologías para escribir, nos limitamos siempre ahora a los grandes modelos de lenguaje. ¿Esto reduce la capacidad de desarrollar pensamiento crítico? Bueno, no lo sabemos. Todos tenemos alguna idea, que sí, que no, pero es necesario que estas cosas se estudien seriamente, que se hagan experiencias, que podamos evaluar, que trabajemos sobre resultados concretos, ¿no? Y me parece que ese puede ser otro ámbito en el cual podríamos mejorar. O si lo usamos mal, podría salir mal también, ¿no? Podría ser todo lo contrario. Francisco, creo que sos el Francisco que era rector de la Universidad Nacional de Córdoba o una copia de la IA, no sé. No, vamos a hablar de ese tema ahora, pero te quería preguntar justamente, no sé si lograste escuchar el inicio del programa, charlamos un poco con Virginia de todo lo que está pasando a nivel nacional esta semana, también en el Congreso, con la posibilidad de que se vuelva a tratar el tema del financiamiento universitario. Bueno, quería saber tu posición en torno a lo que está pasando con la universidad en general, con todas las universidades del país y el desfinanciamiento. Sí, estamos viviendo un momento realmente, te diría, muy triste, muy difícil para los que estamos en las universidades, es muy difícil, porque, sobre todo para los más jóvenes. Vemos que no llegan a fin de mes, los sueldos son paupérrimos, hemos tenido un aumento mínimo en lo que va del gobierno de Milei, y no tenemos dinero para funcionar. Nosotros solemos recibir ayudas para poder hacer nuestras investigaciones. Hace unos días se desmanteló la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, la verdad, algo muy triste porque era una institución muy importante. Y no significa que no había cosas para corregir, pero lo que se está haciendo es destruir, ¿no? Yo creo que hay de parte del presidente en particular, de su sector más cercano y de las personas que manejan hoy las riendas económicas, un profundo desprecio por el conocimiento, sumado a una ignorancia. No sé, no importa los títulos que tengan, los grados que hayan alcanzado en el mundo académico, creo que adolecen de una profunda necedad sobre el conocimiento, desprecian el conocimiento, porque no es solamente la universidad, es el CONICET, es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, es el INTI, es la Comisión de Asuntos Espaciales, es la Comisión Nacional de Energía Atómica, es el Instituto Antártico. Te podría hacer una lista enorme y vos te das cuenta que ellos apuntan específicamente a destruir nuestra soberanía de conocimiento, nuestra capacidad de conocer para poder resolver autónomamente, con inteligencia local, con inversión local, los problemas que nosotros tenemos. Y yo creo que ahora incluso se está empezando a ver un incipiente uso del pensamiento religioso, de una defensa muy abierta ya de varios diputados diciendo qué bueno que un gobierno esté comprometido con una religión, porque si no actúa sin alma. O sea, décadas de historia argentina, de lucha para la división del Estado y la religión también, lo vemos plasmado. Qué bueno que traes eso a colación, porque mira, de las barbaridades que le escuché decir a este presidente, y lo digo con respeto, sobre todo a quienes lo votaron, esa es mi opinión, cuando hablo del tema del conocimiento, porque es un tema que lo conozco. El rector, fui director del CONICET durante 5 años, fui coordinador para América Latina de la Conferencia de Educación Superior, o sea, conozco los sistemas, tengo mucha experiencia, es un tema que me interesa. Quizá la barbaridad más grande que dijo es decir que la justicia social es un pecado, ¿no? Envidia, dijo que es envidia con retórica. No, pero aparte, pues yo te diría que está bastante bien estudiado que la idea de ser solidario, de construir sociedades
Solidarias nace en Oriente Medio, en lo que se llama el inicio de la Edad del Hierro, digamos más específicamente en el periodo que conocemos como el judaísmo del Segundo Templo. Entonces, él que se dice admirador de la religión judía, la verdad, yo no lo puedo creer. Yo no lo digo por religioso, lo digo desde el punto de vista histórico, ¿no? Porque fue precisamente en esas sociedades que comenzó la idea de trabajar alrededor de la solidaridad en las naciones, dentro de las naciones. Eran pueblos muy aguerridos, es verdad, había poco sentido de la empatía global, pero lo que había era un sentido de comunidad. Bueno, de unidad y de solidaridad en esas comunidades, ¿no? Entonces, la verdad que, por eso te digo, me llama la atención no solamente su agresividad, su violencia, porque uno puede decir, bueno, por otro lado, hay que admitir que es una persona que hace cosas, que tiene empeño y que dice lo que piensa. Pero lo que pasa es que es una persona que me parece que, en términos de conocimiento, está totalmente despreparado, ¿no? Piensen ustedes, ¿cuál es el bien más preciado que tiene una sociedad hoy? Es el conocimiento. Si vos te preguntás cuáles son las 10 empresas que más riqueza producen en el mundo, son empresas que no producen bienes tangibles, no es el alimento, no es el mineral, es el conocimiento lo que las transforma, ¿no? Entonces, ¿cómo alguien puede decir que admira el mundo de la tecnología, se dice amigo de los grandes tecnólogos, y para nosotros nos condena a esta especie de atraso del conocimiento, ¿no? Acá no hay que hacer nada, no hay que investigar no sirve. ¿No? Bueno, yo le pregunto, ¿qué va a pasar con la industria cuando no tengamos el INTI? ¿Qué va a pasar con la producción agropecuaria cuando no tengamos el INTA? ¿Qué va a pasar con los hospitales, con la salud? ¿Qué va a pasar con la energía cuando destruyan la CONEA? La verdad que es difícil de entender por qué lo hacen, ¿no? Y da mucha pena porque recuperar este daño que están haciendo va a llevar mucho tiempo, mucho tiempo. Los jóvenes están migrando, créanme, todas las semanas se van jóvenes que dicen, bueno, acá no nos quieren, acá no hay condiciones para nosotros, no nos aumentan el sueldo, los sueldos son bajísimos, no tenemos plata para poder investigar, no podemos arreglar la computadora que se nos rompe, no podemos comprar los reactivos que necesitamos en el laboratorio. Bueno, la gente más talentosa se va del país, ¿no? Eso es lo que estamos observando con mucho dolor. Francisco, te agradecemos mucho, muy interesante la conversación. No, muchas gracias a ustedes por darnos un poquito de voz. Yo como académico también, y a través mío llegar a toda la audiencia de ustedes, que sé que es muchísima, y decirle que más allá de lo que pensemos políticamente, lo que votemos, cada uno tiene derecho de lo que uno piense en términos de modelo de país. Me parece que el conocimiento tiene que estar en esa ecuación. No podemos perder todo lo que hemos construido porque nos costó muchas décadas y muchos sacrificios. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias a vos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, nosotros seguimos, vamos a un pequeño corte y enseguida tenemos otra entrevista en el piso. En 18 meses de gestión hay números que cuentan. 398 coordinaciones locales de educación funcionando en municipios. Cuentan que trabajamos en comunidad para mejorar la educación. 14 nuevas sedes de la Universidad Provincial en construcción. Cuentan que por primera vez la educación superior llega al interior del interior para que la juventud no tenga que emigrar, para federalizar el acceso a la universidad e igualar oportunidades. Gestión Martín Yarlora. En un mundo donde el
invierno es sinónimo de frío, existe un fenómeno excepcional, el invierno cordobés. Un clima templado que da la libertad de disfrutar mucho más. Nuevos sabores, nuevas experiencias y muchas opciones para disfrutar la naturaleza. Cómodo, un invierno con sol y un abrigo, pero tranqui. Vení a disfrutar el sol del invierno. Córdoba, disfruta más fácil. Queridos vecinos, hoy es un día histórico. Reasumimos el servicio integral de cloacas de Villa Carlos Paz y para la región. Cumplimos. Vamos a reducir el 50% de la tarifa integral de agua y de cloaca comparándonos con lo que cobraría la cooperativa integral. Hemos puesto fin a 10 años de ilegalidades, de corrupción de estos delincuentes, de los dirigentes de la cooperativa integral, que con el apoyo de la casta corporativa local integrada por los sectores del kirchnerismo y la mayoría de la dirigencia de la oposición. Durante 10 años, estos delincuentes nos cobraron en forma indebida más de 54.000 millones de pesos. Hoy necesitamos una inversión mínima que supera los 2.000 millones de pesos para poner en funcionamiento el sistema de diques locales de Villa Carlos Paz. Declaramos la emergencia ambiental. Nos pudrieron los ríos y el lago de la ciudad. Esta declaración ha sido avalada por dictámenes de profesionales con conocimiento específico en esta materia, en la cual expresan que hay un posible riesgo potencial de daño a la salud pública y al ambiente de la región. Villa Carlos Paz en Soledad es el único municipio de la región que permanentemente invierte en obras de cloacas. Estamos llevando adelante una obra emblemática de cloacas que va a beneficiar a más de 10.000 vecinos del Distrito Oeste, que se van a sumar al 67% de la población que ya tiene el servicio. Llegó el frío posta y Genesio te abriga como se debe. Encontrá lo mejor en calefacción eléctrica desde 20.000 pesos o aprovecha a 4 cuotas sin interés con 10% de descuento en calefacción a gas. Comprá online en genesiohogar.com.ar. Último momento. Las Heras presenta la temporada otoño-invierno 2025 en Carlos Paz, Complejo Malambo. Y encontrá lo mejor de la temporada en indumentaria para toda la familia, calzado, hogar y mucho más para que renueves todo al mejor precio. Múltiples marcas nacionales e internacionales a precios directos de fábrica. Visítanos en el Complejo Malambo, Ilía 626, Villa Carlos Paz, de 10 a 21 horas durante toda la temporada. Nuevo bloque de decisión y vamos a uno de los temas que charlamos al inicio del programa, que tiene que ver con la elección que fue hace ya una semana y media aquí en Carlos Paz para elegir al defensor del pueblo, una elección que trajo mucha polémica y uno de los datos fundamentales fue la escasísima participación. Claro, con solo un 10% del electorado. 17. 10.000 votos, por eso me confundí. De 10.000 votos, de 59.000 electores que tenían habilitación para votar. Lo invitamos al concejal Carlos 40, quien presentó esta semana en el cuerpo un proyecto para eliminarla, de un modo, sacarla, pero a través de una reforma de la Carta Orgánica. ¿Cómo te va, Carlos? Gracias, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, la propuesta básicamente tiene que ver con entender lo que la ciudadanía nos está planteando hoy. Es una cuestión que nosotros venimos visibilizando hace mucho tiempo, que está absolutamente deslegitimada la Defensoría del Pueblo. Incluso nosotros a este planteo lo venimos haciendo hace un tiempo, por eso decidimos políticamente, desde nuestro espacio político, no participar de esta elección y no participamos en la anterior nosotros ya. Ajá. Nosotros ya en la anterior elección que se realizó en agosto del 2021, cuando veníamos saliendo de la pandemia, ya visibilizábamos que la gente no quería la elección, no lo entendía necesario y encima saliendo de la pandemia nosotros creíamos que no era adecuado llevarla adelante y que tendríamos que encontrar una forma o una salida a esa situación. De todas maneras se llevó adelante, nosotros en ese contexto decidimos no participar
porque entendemos que la participación de algún modo legitima la elección. Si vos participás, después no podés plantear que no te gusta el resultado. Digamos. Claro. Una vez que participaste, tenés que atenerte al marco que establece la organización de la elección. Nosotros ya no participamos en 2 elecciones, pero creo que en estos 4 años se ha profundizado muchísimo la deslegitimación de la Defensoría. Creo que la gente no siente que esté haciendo lo que tiene que hacer. Yo quiero recordar que la Defensoría del Pueblo tiene básicamente un objetivo o una función. Es un organismo independiente, autónomo, que es creado para defender los derechos y garantías de los ciudadanos frente a las acciones o omisiones del municipio. Claro. Todo lo que viene después es aditamento. Claro. Entonces, cuando vos ves que este desarrollo implica una elección y que en esta elección, más allá de la buena voluntad que pueden tener los convencionales constituyentes cuando la plantearon, no hay una prohibición expresa en la Carta Orgánica que el partido gobernante y los funcionarios gobernantes participen de la elección. Eso comenzó un trabajo en el cual uno puede ver que desde el oficialismo se participa apoyando un candidato y en definitiva nos parece que es muy ilegítimo que yo como funcionario trabaje para un candidato que es el que me tiene que controlar luego desde la Defensoría del Pueblo. Creo que eso empezó a hacer mella muy fuerte en la sociedad. Creo que además esta definición que ha tomado el constituyente, porque es un cargo que, aunque ustedes no lo puedan creer, tiene elección indefinida. Digamos, en este marco donde se plantean que tiene que haber procesos de recambio en todos los cargos, que es absolutamente natural, en nuestra Carta Orgánica el Defensor del Pueblo puede estar indefinidamente en el cargo. Es una cuestión que no es positiva y a eso sumarle algo que a la gente le ha molestado mucho, que el Defensor del Pueblo cobra un sueldo igual que el del intendente. Quizá el convencional intentó darle un valor importante a la figura, pero en definitiva hoy no se visibiliza. ¿El proyecto de ordenanza es para eliminar la Defensoría o para que no sea por el elegido por voto directo? Nuestro proyecto, después de esta elección, tiene que ver con dejar sin efecto la institución, suprimirla directamente de la Carta Orgánica. Realmente nosotros en estos años sí hemos pensado que podía existir una posibilidad de cambiar el mecanismo de selección, que fuera la primera minoría o la segunda minoría la que lo propusieran, pero la verdad es que a esta altura del partido, cuando uno habla con la gente, se da cuenta que está absolutamente ¿Qué funciones específicas del Defensor del Pueblo, de lo que la Carta Orgánica le asigna, no pueden ser absorbidos por el Ejecutivo? No, en realidad las funciones que tiene el Defensor del Pueblo pueden ser absorbidas por el Tribunal de Cuentas, por el Consejo Deliberante. Naturalmente somos el organismo de control del Ejecutivo y hay un organismo que está creado en la Carta Orgánica que nunca se ha puesto en marcha, que es el ente regulador de los servicios. Es como un ERCEP. Como un ERCEP. Claro. Ese organismo creo que es central, sobre todo en este momento donde el municipio ha retomado 2 servicios claves en la ciudad. Claro. Hoy el municipio presta el servicio de agua y ha comenzado a prestar el servicio de cloaca. ¿Quién lo controla? No hay quien lo controle. Se autocontrola porque no hay un organismo que lo prevea. Cuando lo prestaba una cooperativa, el organismo de control era el municipio. El mismo municipio. Sí, por supuesto que el Defensor del Pueblo tiene facultades para controlar la prestación de servicios, pero en definitiva hoy vemos, yo nunca he visto ningún planteo desde el Defensorio del Pueblo en relación a la prestación del servicio del municipio, y con el agua ha habido muchas quejas. Sin embargo, nunca hubo nada. Sí, hubo un planteo muy largo de Curvino en torno al cobro de la capitalización por parte de la COPI, pero como bien decís, no, creo que hubo incluso presentaciones por el tema del agua que no se... En realidad los planteos fueron en contra de una prestataria Claro, de servicio claro, no enfrentada del con el propio municipio. Claro, por eso. Pero desde que el municipio presta el servicio, No, de agua no ha habido una sola presentación cuando ha habido una cantidad de cortes, donde vos ves que los servicios no se prestan como la gente lo necesita, tampoco ha habido de parte del Defensor del Pueblo una intervención en defensa de los vecinos. Por eso es que los vecinos hoy ya descreen de la institución, no sienten que la Defensoría esté funcionando en defensa de ellos y controlando al municipio, sino que en definitiva es una herramienta que al municipio le permite legitimar muchas cuestiones que el vecino pone en duda. Uno de los cuestionamientos que se hace también tiene que ver con el gasto de la política. Hoy estamos insertos en una realidad nacional donde, imagínate, si le llegamos a contar a la Libertad Avanza lo que se gasta en una elección de este tipo, que eliminaron las PASO, de hecho se eliminaron las PASO un poco también por el gasto, pero por otras razones también. Sí, claro. Hoy nos enteramos de que se van a quemar los 50.000 boletas únicas de sufragio. Bueno, no sabemos cuánto, ¿no tenés idea de cuánto costaron? No, el dato firme que tenemos es que la contratación del correo
costó 108 millones Sí. porque hemos visto el decreto. Pero eso es otra cosa. Es otra cosa. Después seguramente hay que ver cuánto ha sido el costo definitivo de los presidentes de mesa, que hay que pagarle, cuánto ha sido el costo de la Junta Electoral, que también se le paga, y este costo que debe ser un costo importante, porque los boletos deben ser más de 60.000 que se han impreso a color, tiene que tener un costo importante, a ese costo aún no hemos accedido. Con lo cual, la elección fácilmente ha costado 150 millones de pesos, y además a eso tenés que agregarle que hoy la Defensoría tiene un presupuesto de más de 500 millones, que es lo que la gente además cuestiona. Es decir, Claro. no es lo que cuestionan por ahí solamente el dinero, sino que tantos fondos para sentir que esa figura no te representa y no te defiende frente a la gestión del municipio, la gente realmente cree que es inocua. Realmente es ya. inédito, porque además no hay otras experiencias en el país de ese tipo. No, que sean elegidos directamente por la gente no existe. Todas son... Y ese nivel de presupuesto lo dudo también en un municipio. Yo creo que debe ser llamativo encontrar otra defensoría con este ¿Qué presupuesto. recepción tuviste con el proyecto entre los otros bloques? Mira, con los otros bloques mucho no hemos podido conversar porque justo nos encontramos en receso legislativo durante el mes de julio. Veremos cuando empiece agosto y lo vamos a plantear. De todas maneras, a mí lo que me interesa, más allá de lo que los bloques piensen, es qué es lo que piensa la gente. En lo que nosotros estamos planteando es una cuestión de razonabilidad. Si nosotros venimos diciendo que no participamos de 2 elecciones porque esta defensoría hoy no representa a la gente, porque tiene un costo enorme que ya realmente no tiene ninguna legitimidad, cuando vemos lo que pasó el domingo pasado, que vote el 17% de la gente, yo fui a votar y realmente nunca vi las escuelas de esta forma. No solamente que hacía frío, no había nadie, estaban los presidentes de mesa solamente en la mesa. La verdad que uno ve y dice, esto no fue un número estadístico solamente. Nosotros como funcionarios, en mi caso como un concejal que estoy en funciones, tengo que tratar de leer lo que está pasando. ¿Qué es lo que me está diciendo la gente? Porque a mí no me pueden hacer creer que toda la gente no sabía que se votaba, que estaba frío. No, acá hubo una voluntad manifiesta de la gente de manifestar su enojo, y el enojo lo manifestaron no yendo a votar. Y además de lo que votaron, tenés que tener en cuenta que casi el 10% además anuló el voto con un voto en blanco. O sea que es... Hoy incluso, se conoció bien el dato que le ganó a algunos candidatos incluso. quedó cuarto, digamos. Creo que quedó cuarto o quinto. O quinto. Digamos. Entonces vos ves que la manifestación que la gente está haciendo, y a eso sumarle lo que vos podés advertir conversando con ellos la gente en la calle, es que realmente hoy siente que esta institución no sirve, no lo representa y que tiene siendo un gasto enorme que fácilmente podría ser volcado a otras cuestiones que realmente hacen falta en la ciudad. Carlos, hay un tema con la Carta Orgánica que es muy difícil cambiarla o modificarla. En este caso, ¿cómo sería el procedimiento para que se... La Carta Orgánica prevé 2 formas de modificaciones. Vos podés hacer una enmienda que permite modificar hasta 2 artículos de la Carta Orgánica, y en ese caso necesitas una ordenanza votada por 10 concejales de 12, se llama mayoría extraordinaria, y eso luego tiene que ser ratificado en un referéndum por la ciudadanía. Es decir, tiene que haber una nueva elección previo a la ordenanza. Pero permite modificar 2 artículos. La Defensoría del Pueblo tiene 11 artículos distribuidos en la Carta Orgánica. Para suprimirla, que como el planteo nuestro no alcanza con la enmienda, y hay que ir a una reforma parcial que obviamente necesita ya no 10 votos, solamente requiere una mayoría grabada, 8 votos, con doble lectura, con un tiempo en el medio para que se pueda comunicar a la ciudadanía qué es lo que se está por modificar, y después los constituyentes se juntarán. Nosotros ponemos un plazo de 30 días máximo para resolver la cuestión. Es decir, siempre vas a necesitar una elección, antes o después, para ratificar la modificación de la Carta Orgánica. Claro, pero si hubiera voluntad política no tiene por qué ser un proceso tan engorroso y mucho menos costoso, Para por nada, ejemplo. para nada, porque una constituyente donde solamente nos vamos a sentar a pensar la supresión de la Defensoría, en una semana lo resolvemos, no hay gastos de sueldo porque los constituyentes no cobran sueldo, es todo honorem, y en un lugar, el municipio tiene lugares como para hacer esas reuniones, creemos que no tiene prácticamente un gasto. Sí el de elección, porque obviamente tiene que ocurrir, como ocurriría con un referéndum, y como va a seguir ocurriendo cada vez que tenga que elegir el defensor del pueblo. Se conoció, pasó en realidad cuando ya estábamos en campaña, que hubo uno de los candidatos que presentó un pedido de juicio político, Marcelo Iriarte, me había olvidado el nombre. Presentó un pedido de juicio político por unos videos que habían aparecido la semana antes de la elección. También es otro proceso que está ahí en veremos, porque estamos en receso en el Consejo. La gente, le cuento que Carlos Paz tiene, por Carta Orgánica también, un periodo distinto al de los demás municipios, donde generalmente las aperturas de sesiones son entre febrero y marzo. Aquí en Carlos Paz siempre son en agosto, desde que está la Carta Orgánica justamente, porque
De esta forma le permite al intendente que asume y al consejo que asume estar 6 meses antes de cada temporada de verano, que es el momento más fuerte del año, en materia económica y turística y laboral. Bien. Si hay un, como vos decís, hay un pedido de juicio político ¿Cómo ingresado. se actúa en este caso? ¿Cómo funciona esto? El Consejo está separado en 2 salas, una sala acusadora y una sala juzgadora. Esas salas se conforman por sorteo cada vez que inicia el periodo legislativo. Cuando entra esta denuncia, entra a la presidencia y la presidencia lo deriva directamente al presidente de la sala acusadora. Entre los 2 días hábiles ya está derivado y el presidente de la sala acusadora tiene que convocar a todos los integrantes, que son 6 en total, y deben decidir la admisibilidad o no de la denuncia. Eso no ha ocurrido porque, como decís vos, estamos en receso, no ocurrió en esos 5 días, va a ocurrir en los primeros días de agosto. Si la sala acusadora entiende admisible, se le va a notificar a la persona denunciada para que haga su descargo y presentación, evalúan, recaudan pruebas, por supuesto. Es como si la sala acusadora funciona como una fiscalía, para que entendamos. Investiga, recibe al acusado, aporta pruebas, y si entiende que están dadas las condiciones para acusar, con los 2/3 de los votos, es decir, 4 concejales de 6 que le integran, acusa a la persona frente a la sala juzgadora, que tiene el trabajo como un juzgado de tomar la denuncia, investigarla, evaluar las pruebas, recibir lo que haga falta para evaluar. Si la sala juzgadora además entiende que hay responsabilidad política y propone la revocatoria del mandato, se debe llamar a una elección en la cual la ciudadanía ratifica lo que se establece en el Consejo de... Si la sala acusadora no acusa, el juicio político queda en el... Nunca pasó en Carlos Paz. Tiene que llamarse una elección para el juicio político. Un referéndum. Muy complejo también el proceso, ¿no? Tiene que haber la aprobación de 2/3 de la sala acusadora, la aprobación de 2/3 de la sala juzgadora. Hay una revocatoria. Y llamarse una elección en donde la ciudadanía tiene que convalidar con la mayoría de los votos. ¿Y cuál es tu opinión sobre ese video y sobre la conducta que se observa ahí? Mira, creo que el video la ciudadanía lo ha tomado mal. Parece que es una actitud que no corresponde. De todas maneras, entiendo que hay una cuestión es lo que la ciudadanía planteó, lo que uno puede ver, digamos, frente al video. Otra cosa es lo que a mí me corresponde como concejal, que además soy el presidente de la sala juzgadora, que en su momento habrá que evaluar toda la documentación, la conducta, el video, lo que haya, para poder emitir una opinión sobre fundada. Sobre todo de qué periodo era, ¿no? Del periodo, en que, un montón de circunstancias. Lo que las pruebas que existen. Todas las pruebas que pueden existir y demás. Entonces, como que yo como ciudadano creo que nos ha pasado lo mismo que cualquiera que lo ha visto. No nos parece una situación correcta el video que vemos. Ahora también quiero tomarme la posibilidad de estudiar cuando llegue la situación, si es que llega a la sala como corresponde, para saber y poder evaluar correctamente, ¿no? Bien, Carlos, sí. No, perdón. Me imagino que el aval del intendente al defensor electo continúa tal como venía antes de la elección. La verdad es que no lo conocemos, creo que sí, eso lo vamos a poder observar también cuando se lleve adelante el juicio político. Es decir, ahí el oficialismo va a quedar expuesto en su por ejemplo, respaldo o no. La sala acusadora, que está conformada por 6 miembros, 2 son de la minoría y 4 son del oficialismo. Si el oficialismo no acompaña con los votos, ese juicio queda en la nada y lo mismo ocurre en la sala acusadora. La pregunta es si ahora hay elección interna para determinar las autoridades nuevas del Consejo. Sí. Las salas estas continúan un periodo más, ¿no? No, las salas acusadoras en la primera sesión ordinaria se vuelven a sortear. Ahora, bien. lo que yo creo es que la estas. denuncia ha ocurrido en el mes de junio con la sala conformada y por una cuestión del juez natural que se denomina, quienes en ese momento estaban como sala acusadora o juzgadora deberían ser los que continúen, por lo menos, al menos para tratar este tema puntual. ¿Cómo está el clima en el Consejo en ese sentido? ¿Vos entendés que van a permanecer las autoridades como están? ¿Va a haber algún tipo de cambio? Mira, me parece que en la gestión anterior y en esta es como que las autoridades permanecen. Generalmente el presidente lo propone el oficialismo, igual que el vicepresidente, y bueno, después el vicepresidente segundo corresponde a la primera minoría y el otro a la tercera minoría. La verdad es que no creo que haya grandes cambios, salvo que el oficialismo decida cambiar ellos mismos las autoridades, pero en definitiva las autoridades se definen con 7 votos. Por más que uno esté de acuerdo o no, la decisión está tomada. Uno después decide si lo acompaña o no. Pero no se visualiza que vaya a haber un cambio importante en las autoridades. ¿Tu evaluación general sobre el año y medio de la gestión Avilés? Me parece que la gestión está asignada por una falta de obra pública llamativa. Creo que la ciudad permanentemente está reclamando respecto del estado de las calles. Creo que la ciudadanía
no está conforme con el servicio de prestación de agua, hay roturas inimaginables, una cantidad enorme. Creo que la ciudadanía tampoco está de acuerdo con algo que nosotros hemos venido planteando muy fuerte desde el Consejo. Los incrementos de las tasas municipales han sido altísimos en los últimos años. En algunos casos ni siquiera entendemos de dónde se justifica el incremento porque van todos por encima de la inflación. Entonces creemos que hay una situación en donde hay un rechazo de la ciudadanía frente a muchas cuestiones que no lo visibilizábamos en otros años. Yo sinceramente creo que hablando con la gente noto cierto enojo, la gente reclama mucho más cosas que antes no reclamaba y del otro lado veo que es un municipio que no se encuentra con la agilidad de siempre y te repito, la obra pública prácticamente no existe, las obras son las que la provincia lleva adelante y los servicios hoy no se están prestando como deberían prestarse. Perfecto. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, vamos a un corte y nos volvemos a ver un ratito. En 18 meses de gestión hay números que cuentan. 398 coordinaciones locales de educación funcionando en municipios. Cuentan que trabajamos en comunidad para mejorar la educación. 14 nuevas sedes de la Universidad Provincial en construcción. Cuentan que por primera vez la educación superior llega al interior del interior para que la juventud no tenga que emigrar, para federalizar el acceso a la universidad e igualar oportunidades. Gestión Martín Yarlora. En un mundo donde el invierno es sinónimo de frío, existe un fenómeno excepcional, el invierno cordobés. Un clima templado que da la libertad de disfrutar mucho más. Nuevos sabores, nuevas experiencias y muchas opciones para disfrutar la naturaleza. Cómodo, un invierno con sol y un abrigo, pero tranqui. Vení a disfrutar el sol del invierno. Córdoba, disfruta más fácil. Queridos vecinos, hoy es un día histórico. Reasumimos el servicio integral de cloacas de Villa Carlos Paz y para la región. Cumplimos. Vamos a reducir el 50% de la tarifa integral de agua y de cloaca comparándonos con lo que cobraría la cooperativa integral. Hemos puesto fin a 10 años de ilegalidades, de corrupción de estos delincuentes, de los dirigentes de la cooperativa integral, que con el apoyo de la casta corporativa local integrada por los sectores del kirchnerismo y la mayoría de la dirigencia de la oposición. Durante 10 años, estos delincuentes nos cobraron en forma indebida más de 54.000 millones de pesos. Hoy necesitamos una inversión mínima que supera los 2.000 millones de pesos para poner en funcionamiento el sistema de diques locales de Villa Carlos Paz. Declaramos la emergencia ambiental. Nos pudrieron los ríos y el lago de la ciudad. Esta declaración ha sido avalada por dictámenes de profesionales con conocimiento específico en esta materia, en la cual expresan que hay un posible riesgo potencial de daño a la salud pública y al ambiente de la región. Villa Carlos Paz en Soledad es el único municipio de la región que permanentemente invierte en obras de cloacas. Estamos llevando adelante una obra emblemática de cloacas que va a beneficiar a más de 10.000 vecinos del Distrito Oeste, que se van a sumar al 67% de la población que ya tiene el servicio. Llegó el frío posta y Genesio te abriga como se debe. Encontrá lo mejor en calefacción eléctrica desde 20.000 pesos o aprovecha a 4 cuotas sin interés con 10% de descuento en calefacción a gas. Comprá online en genesiohogar.com.ar. Último momento. Las Heras presenta la temporada otoño-invierno 2025 en Carlos Paz, Complejo Malambo. Y encontrá lo mejor de la temporada en indumentaria para toda la familia, calzado, hogar y mucho más para que renueves todo al mejor precio. Múltiples marcas nacionales e internacionales a precios directos de fábrica. Visítanos en el Complejo Malambo, Ilía 626, Villa Carlos Paz, de 10 a 21 horas durante toda la temporada. No podés faltar. Te esperamos. Llegó Rincón de Sol.
Un jardín maternal pensado con amor, para acompañar los primeros pasos de tu peque. Un lugar seguro, lleno de magia, juego y ternura. Donde cada día es una nueva aventura. Rincón de Sol, Los Cerros 191, Villa Carlos Paz. Escribinos al WhatsApp 3541 55 60 78. Nuestros animalitos son únicos y especiales. Por eso, el intendente Esteban Avilés presentó el programa Familias con Huellas, destinado al cuidado responsable de nuestros perritos y gatitos que son parte fundamental de nuestra familia. Presentamos el nuevo quirófano móvil de castración en los distintos distritos de la ciudad. Además, si perdiste tu mascota, encontraste un animalito perdido o querés adoptar, podés comunicarte con el 147 o ingresar a nuestro sitio web mascotas.modernizacionbcp.gov.ar o a nuestras redes sociales. También continuamos con los programas de vacunación antirrábica y educativos en las escuelas de la ciudad. Sumate a Familias con Huellas y juntos sigamos cuidando a nuestros animalitos. Municipalidad de Villa Carlos Paz. Último bloque de decisión y me quedé pensando, Sí. recién hablábamos con el concejal 40 sobre las tasas municipales de Carlos Paz que, como en casi todos los municipios, creo que de Córdoba, no sé si en otros lugares del país, tienen la posibilidad de intendentes con una cláusula de aumentarlos cada 2 o 3 meses según el caso. ¿Mercado Libre seguiría o ni siquiera llegaría a Carlos Paz? Porque lo que pasó fue que levantó sus oficinas en Córdoba. Exactamente, en realidad fue un anuncio muy inesperado que se hizo ayer. Habrá que esperar la concreción. Están en el quórum, ¿no? No, cambiaron de lugar. En el edificio Capitalina, sobre calle Humberto Sí, Primo, ocupan 3 pisos, ahí funciona un centro de desarrollo de software de Mercado Libre, que fue uno de los primeros del país. Lo que anunció Mercado Libre es que, dada la alta alícuota del impuesto que le cobra la Municipalidad de Córdoba, va a cerrar sus oficinas, va a mantener a todo su personal trabajando home office y también va a continuar con los planes de contratación de nuevo personal que venía. Está buscando 150 especialistas en software para incorporar este año, pero que se iría de Córdoba, entonces está buscando en localidades de alrededor de Córdoba para poner sus oficinas. En realidad me parece que es parte de una negociación. El intendente de Córdoba, Daniel Pacerini, admitió que ya tuvo 2 reuniones con la gente de Mercado Libre, que no solo va contra las tasas municipales, también va contra la alícuota de ingresos brutos de la provincia de Córdoba. Son antiimpuestos, ¿no? Recordemos que Galperín... Bueno, está súper alineado con el presidente Javier Milei, tienen una relación personal. Sí. Retuitea todo lo que tuitea. Bueno, por eso. Y estas acciones están totalmente alineadas con el discurso del ministro Luis Caputo, que no pierde oportunidad de decir que las provincias y los municipios tienen que bajar los impuestos, a lo que los gobernadores y los intendentes le responden: ya tuvimos un ajuste de fondos nacionales que unilateralmente dejaron de enviarse, tenemos que prestar más servicios, no podemos bajar los impuestos. Esa es la pelea que se está dando, esa es la razón principal del enfrentamiento de los gobernadores con Milei, por primera vez por unanimidad. Decíamos al inicio del programa, mañana es 9 de julio, no va a haber acto, no va a viajar Milei. ¿Villarroel sola? Creo que va a ir. No lo sé. Creo que recién leía en el corte. Pueden haber cambiado, lo que deja a la vista que no es por el mal tiempo ni por la imposibilidad de viajar. Lo concreto es que solamente 3 gobernadores habían confirmado su presencia. El gobernador de Córdoba no está entre ellos. La pelea de la nación se da principalmente con Yarlora y con Puyaro, el gobernador de Santa Fe, que tiene los mismos planteos de la nación, pero aparte responde en durísimos términos
a cada situación. Por ejemplo, con Mercado Libre han llegado ya a una discusión pública con Galperín. Y además queda una cosita, la discusión no es solo con Mercado Libre, es con Mercado Pago. Claro. Mercado Libre quiere tributar como una plataforma de ventas vinculada a economía del conocimiento, y lo que le dicen la provincia y varios municipios es que Mercado Pago es una entidad financiera, entonces debería tributar como banco. Claro, claro. Justamente también hay todo un planteo en torno a ese tema en la provincia. Estaba viendo hoy un programa de Fantino donde le recomendaba a el periodista, ¿no?, deportivo, que después derivó en otras cosas, pero estaba recomendando a un productor que agarrar un Uber, porque no tenía trabajo como productor. O sea que mirá cómo se está llevando a la precarización laboral todos los planteos que tienen que ver. Exactamente. Y también los muchos desafíos que plantean a las regulaciones del Estado y a los sistemas tributarios, las nuevas modalidades económicas vinculadas a la plataforma. El caso de Uber en Córdoba también sigue siendo un problema. En Villa Carlos Paz está habilitado. No, pero funciona muchísimo. Bueno, o sea que claro. Va a haber una discusión inminente, seguramente. Bueno, son los grandes desafíos del avance de la tecnología también. Muy difícil porque son esquemas que básicamente de lo que se tratan es de desafiar todas las regulaciones y son de invisibles. que nadie se meta en la relación entre los privados. Son cuasi invisibles porque uno no sabe si está funcionando Uber en Carlos Paz, pero sí sabe que está funcionando Uber en Carlos Paz. Claro, exactamente. Mañana es 9 de julio, les queríamos saludar, feliz día para todos, que pasen buen feriado.